Saludos, Dios te bendiga grandemente. Mi nombre es Melody y bienvenido a un episodio más de Dolce Gesed Podcast. En esta ocasión vamos a dar continuación a la serie Cristianos con Fortalezas Espirituales. Si no has visto la primera parte, te invito a que lo hagas. También lo voy a dejar disponible en la cajita de descripción. Bueno, dando continuación y tomando como énfasis o referencia a 2 Corintios 10 del 4 al 6 que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy vamos entonces a dar ejemplos de lo que son las fortalezas espirituales y qué podemos hacer con ellas, ¿verdad? En el video anterior nos enfocamos en el primero o los primeros 2 versos de lo que acabo de leer, de la lectura de referencia de 2 Corintios 10, de 4 al 6, y hablamos de nuestra posición, ¿verdad? Como soldados, qué debemos velar, estar pendientes, qué cosas Dios ha puesto a nuestra disposición, pero entonces ahora vamos a enfocarnos en los últimos versos de esto de referencia, donde dice destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué son fortalezas? Y en este caso, ¿qué son fortalezas espirituales? Para tener una idea clara, fortaleza significa un fortín parecido a un castillo. Espiritualmente, una fortaleza es un área donde espíritus malignos residen o controlan, influyen u oprimen. Fortalezas espirituales son áreas en nuestra vida en las que el enemigo ha establecido control o dominio y nos mantiene cautivos, siendo incapaces de experimentar la libertad plena que Cristo nos ha dado. Es un ataque a nuestra mente, emociones y voluntad. Y hay circunstancias que pueden formar fortalezas espirituales o que pueden alimentar las fortalezas espirituales que ya están desarrolladas en nosotros. Por ejemplo, el divorcio, pérdida de algún familiar o de trabajo, pérdida de algo, ¿no? De mucho valor para nosotros, la traición, traumas, accidentes, todas estas cosas, estos eventos pueden ser circunstancias que formen o alimenten fortalezas espirituales en nosotros. Nosotros como cristianos podemos llevar poco tiempo en el Evangelio o mucho tiempo y aún así tener en nosotros arraigados fortalezas espirituales que no nos permiten crecer en el Señor, que nos limitan, que nos esclavizan a tal nivel que nos impiden cumplir con la obra o la voluntad de Dios. Por ejemplo, el temor. Hay personas que todavía luchan con el miedo y el temor a hacer cosas nuevas, a estar frente a la gente, y eso los paraliza. Pero el Señor no quiere que esa fortaleza espiritual esté arraigada en nosotros porque nos limita. Hay fortalezas espirituales que cuando se desarrollan en nosotros laceran, alteran nuestra identidad, cómo nos vemos a nosotros, cuál es nuestra autovalía, ¿verdad? Cómo nos percibimos en términos de lo valioso que somos o, ¿verdad? De quiénes somos en Cristo Jesús. Esas fortalezas que pueden estar en nosotros pueden afectar la manera en la que nosotros nos vemos. Y eso también nos limita en este caminar con el Señor y lo que Dios quiere hacer con nosotros. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo tenemos una nueva identidad como hijos de Dios. Pero a veces tenemos estas otras cosas arraigadas en nuestra mente por las experiencias que hemos vivido, por las cosas que nos han dicho y nos hemos creído, que entonces choca con lo que la palabra de Dios dice que somos en Cristo Jesús y nos paralizan, nos limitan y no nos hacen útiles para la obra de Dios y para que podamos vivir en plenitud en Cristo Jesús. Ejemplos de fortalezas espirituales. Toda teoría falsa. Y eso se ve mucho en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación. Ahora, demasiada información falsa. Filosofía humana cae también dentro de estos ambientes que se da mucho. Todo razonamiento humano que se levante contra el conocimiento de Dios. Esto incluye esquemas de este mundo, pensamientos de rebeldía, pensamientos centrados en el hombre. También como ejemplo está toda arrogancia que impide que alguien conozca a Dios,
El pecado es una fortaleza espiritual. Hay personas que aman el pecado, hay otras que no lo aman porque están en Cristo Jesús, pero caen recurrentemente en un pecado. Se les hace difícil romper ese ciclo porque hay una fortaleza espiritual. Está el orgullo. Y el orgullo se puede disfrazar de muchas maneras. Está el orgullo donde el ser humano se cree autosuficiente, se cree muy importante, se cree que puede hacerlo solo sin depender de Dios. Pero también está el orgullo espiritual, donde nos creemos más importantes porque sabemos más de la Biblia, porque nos creemos más espirituales, porque hacemos las cosas con un, no sé, con un interés muy personal, pero decimos que las hacemos para Dios o queremos que los demás vean en la iglesia que lo que hacemos es para Dios cuando en realidad queremos obtener algo personal, ¿verdad? Una aprobación, aceptación, y esas cosas caen dentro del orgullo. Eso es una fortaleza espiritual. La falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Adicciones son fortalezas espirituales. Los miedos, pensamientos de lujuria, ira, temor, la avaricia, la amargura, pensamientos de maldad, pensamientos pervertidos. Todo eso son fortalezas espirituales. Y están las fortalezas disfrazadas, ¿verdad? Las heridas del pasado que nos lastimaron también desarrollan fortalezas espirituales. Vergüenza y la culpa, el rechazo, entre muchos otros más. Mira cuán profundo es esto y cuán peligroso puede ser el que circunstancias difíciles en nuestra vida nos marquen y que el enemigo las utilice para desarrollar fortalezas espirituales, porque un evento puede desarrollar muchas cosas en nuestra vida. Un solo evento puede causar en una persona que piense y crea lo siguiente de sí misma. Voy a dar, por ejemplo, una persona, un niño, una niña que haya experimentado divorcio. Voy a dar ese ejemplo, pero se aplica a cuanto evento o situación complicada se experimente en la vida. Y estos ejemplos que voy a dar varían según la situación, pueden ver hasta más. Pero, por ejemplo, un niño, una niña que haya experimentado el divorcio de sus padres puede desarrollar lo siguiente, un sentido de abandono. A lo mejor mamá y papá están allí, papá está en los fines de semana, mamá siempre está allí. Hay casos que no son así que se podrían añadir otras cosas más a esta lista cuando vemos que no está papá, hay un padre ausente. Pero en el caso de que mamá y papá están presentes en la vida de esos niños, aún luego del divorcio, un niño puede presentar esta sensación de abandono, de culpa. No entiendo por qué se divorció mi mamá y mi papá, por qué se divorciaron, no lo entiendo. ¿Habrá sido por mí? ¿Habré hecho algo? Soledad, rechazo. Y eso causa una búsqueda desesperada de aceptación y afirmación, de aprobación. Y a veces, cuando somos adultos, están todavía presentes estas cosas. Puede desarrollar este niño o esta niña miedo. Miedo a que lo abandonen. Miedo a estar solo. Un bajo concepto de sí mismo. La codependencia. Que no pueda ser independiente, que necesite de otra persona, aferrarse a alguien para hacer las cosas. Puede un niño o una niña desarrollar ira. Ser poco afectuoso o afectuosa. Puede victimizarse. Puede crear en ellos el orgullo. Porque tratan de sobresalir por su propia cuenta y pensar más en ellos en lugar de pensar también en los demás como un mecanismo de protección puede darse, ¿no? Envidia, celos. Hay otros que tienen a sus papás juntos, hay otros que tienen unas condiciones de vida diferentes a la mía. Inseguridad, etcétera. Me encantaría que pudieras compartir en comentarios qué otras cosas, qué otras fortalezas espirituales pueden desarrollarse por eventos en nuestras vidas. Déjalo en los comentarios, deja tu testimonio si así deseas hacerlo. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿De qué Dios te ha librado? ¿Qué fortalezas el Señor te ha destruido?
o qué fortaleza el Señor te ha ido revelando para renunciar a ellas, para derribarlas en el nombre de Jesús. Un evento como mencioné, un divorcio, una traición, un accidente, son usados por el enemigo para que con pensamientos y las emociones que estos pensamientos generan se formen fortalezas espirituales. Y estas fortalezas espirituales nos debilitan, nos paralizan, nos esclavizan y hasta pueden llevarnos a alejar de Dios. Pero en Jesús somos libres, pues Cristo en la cruz venció toda obra del enemigo, toda obra de maldad, todo pecado. Pero tenemos que recibir esa libertad. Cristo ganó en la cruz esa libertad para nosotros, pero tenemos que recibir esa libertad. Está a nuestra disposición en Jesús. No podemos ser útiles completamente para Dios si todavía hay en nosotros fortalezas contrarias al conocimiento de Dios. Si todavía luchamos con quienes verdaderamente somos en Jesús, porque quizás hay fortalezas de abandono todavía en nosotros, del rechazo o la culpa, que aún nos esclavizan. No podemos ser verdaderamente útiles en el Señor si todavía hay adicciones que no se han renunciado a ellos. Si todavía hay orgullo en nosotros, porque no nos hemos rendido a que Cristo nos gobierna, que el Espíritu Santo nos controle. Si tenemos un concepto de nosotros, de nuestra identidad contraria a la que en la palabra de Dios tenemos en Jesús, eso también nos limita. Si hemos creído como ciertos filosofías contrarias a la palabra de Dios, con eso no solamente nos limitamos, sino que contaminamos y adulteramos la palabra de Dios, porque eso es una de las cosas que también ha pasado en los últimos años en la iglesia, donde se comparte ideas y filosofías que no aparecen en la Biblia, pero como suenan bien y suenan con lógica, pues vamos a incorporarlas a la iglesia. Pero si no están en la palabra de Dios, si no son respaldadas por la palabra de Dios, entonces son contrarias a ella. Esas cosas nos limitan. El enemigo quiere todo lo opuesto a Jesús. Escuche eso. El enemigo quiere todo lo opuesto a Jesús. Jesús nos quiere verdaderamente libres. El enemigo nos quiere esclavizados. Jesús quiere que vivamos en su plenitud. El enemigo quiere que vivamos insatisfechos, que vivamos faltos de amor, faltos de paz, faltos de gozo, faltos de esperanza. Vacíos, que estemos en búsqueda de lo que este mundo ofrece tan momentáneo. Pero Jesús quiere que vivamos en su plenitud y ahí estamos completamente satisfechos en Él. Jesús quiere usarnos para sus propósitos y el enemigo lo que vino es a matar, hurtar y destruir. Pero la buena noticia es que estas fortalezas mentales, estas fortalezas espirituales caen cuando nuestra mente se alinea con la palabra de Dios, que es verdad. Hay esperanza, hay solución en Cristo Jesús. Si sometemos nuestros pensamientos a Jesús, las fortalezas que Satanás estableció en nuestra mente comienzan a caer, porque la verdad de Dios prevalece, porque la luz expone la maldad de las tinieblas. Pide a Dios, a su Espíritu Santo, que te revele todas las fortalezas espirituales que aún hay en ti. Y por su nombre, di que en el nombre de Jesús sean derribadas, destruidas, que rechazas esas mentiras que el enemigo ha puesto en tu mente y que en ese momento en adelante crees lo que Dios dice en su palabra. Pídele a Dios que sane tu mente, que sane tu alma y tu corazón. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Su nombre tiene poder. Y como hijo e hija de Dios en Jesús, tienes autoridad para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y vivir en obediencia al Padre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Medita en ella, créela, háblala, vívela. Ella es la espada del Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente. Espero que esto sea de gran bendición para ti. Si así ha sido, dame un like, ayúdame a compartirlo con otras personas porque las bendiciones se comparten y será hasta la próxima.